Y bueno, pues aquí estamos conectándonos contigo, familia, una vez más. Está aquí en este panel. Tenemos este panel donde vamos a hablar en este taller de SOS, Save Our Soul, acerca del tiempo que pasamos en medio del sufrimiento, del dolor o de la pérdida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces yo pienso que este tema es la verdad muy amplio. He encontrado muchísimo acerca de esto. Y Dios quiere que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, de la calamidad, de la pérdida, de lo malo, de la miseria, del padecer, de la tribulación, nosotros lo encontremos a Él, que nosotros tengamos un encuentro con Él, ¿no? En este tiempo yo creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, quiere templarnos, quiere formar carácter, pero lo más importante es que quiere consolarnos. En estos tiempos difíciles donde probablemente tú has tenido una pérdida, yo te pido que si tú tienes preguntas, ahí tú puedes escribirnos, poner tu pregunta. Bienvenida a Daisy, a Mari, a Lupita, bienvenidos a Emanuel, a todos los que se están conectando, a Oso, a todos los que están ahí, Angie, saludos a todos y bienvenidos a Elvita, a la tía Elba, Elisa y todos, Gaby, toda la familia de Dios sean bienvenidos. Entonces, en medio de este tiempo difícil, que todos en la vida hemos pasado por pérdidas, todos a lo mejor perdemos un trabajo, a un familiar, la salud, a veces a un hijo, a veces tenemos pérdidas en la enfermedad, en una amistad, pérdidas en la amistad, a veces tenemos dolores fuertes, dolores cuando hay una traición, cuando hay una deslealtad, cuando hay falta de gratitud en los hijos, cuando hay muchas veces algo que no hay contentamiento. Un padre se puede como muchas veces afligir o sentir mal, o un esposo, ¿verdad? En ese tiempo de dolor, o una mamá. Entonces nosotros podemos entender que hay muchísimo dolor, sufrimiento a veces en Cristo, pero quiero hoy empezar con esta palabra y de ahí vamos a partir algo bien importante con Liz, que hoy me acompaña aquí, Liz Smith, y aquí está Adri Candela, que aquí nos está acompañando, estas dos hijas de Dios que nos vienen a acompañar en este panel. Ponme ahí, ¿quién de aquí no ha pasado por sufrimiento, verdad? Alce la mano todos los que hemos pasado por sufrimiento. Creo que todos, alzamos las manos, los pies y todos, ¿verdad? Fíjate, dice la palabra en segunda, yo quiero que tú me acompañes a segunda de Corintios 4, versículo 16 y 17. Dice, por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve y momentánea tribulación va a producir en nosotros un mayor peso de gloria, porque esta leve y momentánea tribulación en nosotros ¿no? Una cada vez más excelente, va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo que en este tiempo de tribulación, de pérdida, de dolor, tenemos que poner nuestra mirada en la eternidad, tenemos que poner nuestro corazón en la eternidad, no perder de vista al eterno, no perder de vista lo que Dios quiere hacer y actuar. Liz, yo sé que tuviste la pérdida de tu mamá, la pérdida de tu mamita, ¿verdad? En este tiempo fue un tiempo fuerte, pero yo creo que de ahí tú has aprendido muchísimo. Yo te voy a pasar el micrófono. Estamos en una sana distancia, pero entonces aquí, ¿verdad? Hoy así, limpiando el micrófono. Este, porque aquí estamos, pero hoy Liz nos va a platicar algo de esto. ¿Qué es lo que Dios hace en medio de la tribulación? Porque es una leve y momentánea tribulación, y en cuanto a esto, lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer. Ay, híjole. Si ven que se me llenan los ojos de lágrimas, no es de tristeza, es de gratitud con Dios, porque de verdad me impacta lo que Dios ha hecho en este tiempo, ¿no? Uno piensa, uno de los mayores temores y terrores que yo tenía era el día que falleciera mi mamá, porque pues estuvo conmigo toda la vida, pero dentro de lo que me ha impactado en este tiempo, lo primero es que Dios me avisó desde antes, ¿no? Me preparó. Cuando tienes una relación cercana a Dios, cuando estás en su presencia, cuando estás buscándole constantemente, dice la palabra que Él te deja saber sus planes para que tú estés preparado. Entonces Él me preparó con mucho tiempo de anticipación. Me acuerdo que tuve un sueño, me dijo, tuve el segundo, me dijo, es segunda llamada. Y me acuerdo que un día estaba a punto de bajar la escalera y recordé que había soñado otra vez que mi mamá fallecía. Me dijo, es el tiempo.
Y fue en ese tiempo preparando mi corazón, me dio la oportunidad de disfrutar a mi mamá, me dio la oportunidad de honrarla hasta el último de sus días. Aún Dios en su misericordia concedió los anhelos de mi corazón, porque yo decía, Señor, si algo te pido es permíteme estar hasta su último aliento, porque yo quiero esa doble unción que ella tuvo, y así como Eliseo y Elías, yo quiero estar ahí, ¿no? Y Dios concedió hasta eso y me permitió estar ahí, y cuando ella partió fue un momento que recuerdo con mucho amor, no con tristeza, y creo que lloro, pero de gratitud, y siento ese amor y ese calor en mi corazón, porque fue un momento de verdad hermoso el poder haber estado adorando en ese momento cuando mi mamá partió, y fue un tiempo precioso. Y después de eso fue impactante porque yo me sentía gozosa, porque entendí que no era un adiós, sino era un hasta pronto, porque hay una esperanza, hay una eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, la convicción de que sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que hay una promesa de que tú y tu casa serán salvos. Entonces sabemos que ella es salva, sé que yo y mi casa seremos salvos, y nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Para ahora adorar juntas a Dios, no solamente como lo hicimos aquí, sino ahora en su presencia y estar ahí juntas. Y hasta yo me impactaba, porque yo decía, wow, o sea, pensé que me iba a deprimir, realmente pensé que me iba a deprimir, pensé que me iba a pegar más, pero vi cómo la mano de Dios me sostuvo en cada momento, ¿no? O sea, cómo me dio gozo, cómo me dio paz, cómo me hizo entender aún que era necesario que ella se fuera para que muchas cosas se acomodaran después, ¿no? En mi casa, en mi familia, era un tiempo que era necesario. Entonces es impresionante cuando tienes a Dios en tu vida. Yo no puedo concebir haber pasado por toda esta etapa ni este proceso sin Dios. O sea, yo no sé cómo le hace la gente, la verdad no entiendo cómo puede pasar la gente un proceso tan fuerte y tan, pues tan doloroso, porque pues sí es doloroso perder pues a tu mamá, a tu mejor amiga, a quien ha estado contigo, a tu apoyo, ¿no? Porque pues eso era mi mamá, y sentirme tan en paz, ¿no? Hoy de verdad me siento gozosa, le doy gracias a Dios, y hoy entiendo con más razón, gracias a Dios que se la llevó antes de este tiempo, porque hubiera sido muy complicado estar aquí, ¿no? Y de verdad conforme más pasan cosas, digo, era el tiempo, o sea, era el tiempo que Dios se la tenía que llevar, y era el tiempo de su partida. Así es que yo lo que puedo decirles es que ha sido un tiempo glorioso, tuve la oportunidad de disfrutarla, tuve la oportunidad de sentir a Dios más cerca que nunca, y de verdad que Dios te sostiene y te hace tener una paz que sobrepasa absolutamente todo entendimiento. Adri, yo creo que en tiempo de tribulación, de sufrimiento, de dolor, Dios va como moldeando nuestro carácter, ¿no? También no solamente porque el quebranto nos lleva a humillarnos, a buscar a Dios, y eso es bien importante, nos lleva a depender de Dios en el sufrimiento, en la tribulación, en la pérdida, como que hay algo en tu interior, tu alma la lleva a levantar tu mirada al cielo y a depender de Dios totalmente, ¿verdad? A decir, no, pues dependo de Dios y no de lo que veo aquí en la tierra. Entonces, Adri, ¿qué crees que el sufrimiento y todo esto produce en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú puedes entender? Pues citando la palabra de Dios, hay un versículo que recuerdo que dice que las aflicciones van a traer un mayor peso de gloria a nuestra vida, y yo creo que así es, ¿no? Que cuando pasamos por problemas o por situaciones difíciles, aprendemos, ¿no? Aprendemos de lo que pasamos, aprendemos para que en un futuro no nos vuelva a pasar, o por si hay una persona que está pasando por lo mismo, pues nosotros podemos aconsejarla, porque nosotros ya vivimos eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre te deja un aprendizaje el vivir algo fuerte, como una prueba o algo, y lo más importante es, como decía Liz, estar siempre tomada de Dios, porque pasar pruebas sin Él es como, híjole, durísimo, ¿no? Incluso dice Dios que va a haber aflicciones, ¿no? Pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Entonces esos problemas o esas cosas difíciles por las que estemos pasando no lo vamos a atravesar solos, sino Dios está con nosotros. El que venció al mundo las está pasando con nosotros. Entonces pues yo creo que forma nuestro carácter y nos enriquece con aprendizaje.
Yo creo que, fíjate, esto que dicen es muy importante. Dice la palabra que Job, ¿verdad? Nos dejó una enseñanza. Ahí en Santiago 5, 10 y 11 dice que Job nos dejó una enseñanza de paciencia. Ustedes saben todo lo que vivió Job, aflicción, tribulación, le fue como en la feria. Bueno, fue muy fuerte porque aparte Satanás pidió, ¿verdad? A Dios que, a ver, a este tu hijo lo voy a mover, lo voy a zarandear, voy a quitarle todo y a ver si se sigue manteniendo en esa integridad hacia Dios. Y esto es bien importante. Hay gente, hay personas, este taller se llama Save Our Soul, salva tu alma, porque en momentos de tribulación, de pérdida o en momentos de angustia y de aflicción, hay gente que se aleja de Dios, hay gente que se enoja con Dios, hay gente que aún piensa que falló Dios. Y yo creo que es clave no olvidarnos de que Él nos dejó un consolador, de que Dios deja a un consolador que está ahí para nosotros las 24 horas, que nos va a guiar, que nos va a ayudar. Y dice, no temas, porque Él va a estar ahí las 24 horas con nosotros ayudándonos. Y esto es bien, bien importante, consolarnos, dejarnos consolar por Dios y aprender a conocer al consolador. O sea, no estamos solos, el consolador está en medio de nosotros y con nosotros, ¿no? Hay un versículo aquí, segunda de Corintios. Yo te voy a animar a que tú hagas tus preguntas, porque a lo mejor tú has vivido alguna pérdida. ¿Qué pasa, verdad? Cuando hemos tenido pérdidas ahí, tú puedes hacer alguna pregunta ahí y bueno, pues estamos aquí. Si no la sabemos, no te preocupes, el Espíritu Santo te la va a contestar y aquí estamos dependiendo del Espíritu Santo. Pero hay algo que hoy a lo que me llevó Dios que está increíble. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, dice en todas, y si dice en todas, es en todas. Dice, para que podamos también nosotros consolar, lo que decía Adri. O sea, Él nos consuela para que ahora yo pueda consolar en cualquier tribulación. O sea, en cualquier tribulación que alguien tenga, ahora yo puedo consolar y puedo ser consolado por otros, ¿no? Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por Él mismo Cristo nuestra consolación. Y bueno, pues yo creo que todos debemos dejarnos consolar y conocer al Consolador en medio de la tribulación, ¿no? ¿Qué es lo que, qué palabras te da el Consolador en este tiempo, Liz? ¿Qué palabras eran así como claves? Bueno, bueno, hay dos palabras que me verían, pero una es mi versículo favorito, que es Romanos 8:28, que todo lo que acontece a los que amamos a Dios es para bien, a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados, ¿no? Entonces, siempre Dios desde antes me había dado esa palabra. Y otro momento, ahorita que decías eso, que tuve de pérdida fue cuando perdimos un bebé. Y desde aquel entonces, este versículo me lo había dado Dios, ¿no? Que todo era para bien. Y fue un momento muy doloroso que incluso platicábamos que mi cerebro bloqueó una parte, no recuerdo, hay una parte que no recuerdo, pero Dios trajo paz, ¿no? O sea, en medio del dolor de la pérdida. Y viene el otro versículo que Dios me daba, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quizás en el momento no entiendes por qué pasaron las cosas, no comprendes, pero conforme va pasando el tiempo es como un rompecabezas. A lo mejor ves la pieza suelta y no entiendes ni dónde va ni dónde embona, ¿no? Y no quiere decir que la pieza está mal, simplemente necesitas tiempo para ir armando las otras piezas para que luego veas dónde va. Yo creo que a veces las cosas que Dios hace así es, vas poniendo las piezas y a veces no comprendes por qué hace Dios las cosas, no comprendes por qué pasa, pero en su momento Dios te da la respuesta, porque Dios es sabio, Dios es un Dios de amor y Dios no es un Dios que te crea incertidumbre. Dios te va a dar la certeza de las cosas, Dios va a hacer que todo lo que pasa sea para bien, para incrementar tu fe, para poder darle una palabra a otra persona. Por ejemplo, yo veo en este tiempo, escuchamos muchos casos de gente que perdió bebés, y el poder decir, no pasa nada, Dios tiene lo mejor y en su tiempo Dios te va a dar lo que tiene preparado para ti. Entonces es poder aún decir, wow, o sea, Dios me permitió, si Dios me permitió pasar por lo que pasé para poderle dar esta palabra a esta persona y poderla levantar en este tiempo, valió la pena lo que pasamos, ¿no? Entendiendo que todo es para bien y que siempre hay un propósito en el llamado que tenemos para servir a Dios.
Yo creo que encontrar consuelo es súper, súper importante, familia, y la palabra del consolador siempre va a traer esperanza, va a traer paz, va a traer alegría en medio de todo sufrimiento, porque dime tú por qué has pasado, qué pérdida has tenido, cuál ha sido como tu mayor sufrimiento o tu duelo, porque a veces no solamente hemos perdido a lo mejor un familiar, a veces hemos perdido una familia, a veces hemos perdido un trabajo, hemos perdido un lugar de honra, un puesto, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué personaje tú te acuerdas, Adri, que hay en la Biblia, porque hay varios en la Biblia de aquellos que han pasado por sufrimiento. Y nos puedes platicar, a ver. Me viene ahorita mucho como a la mente José, que yo creo que pasó un sufrimiento muy fuerte porque imagínate ser vendido por tus propios hermanos, o sea, que tu propia familia diga no, o sea, no te quiero, lo vendo, o sea, porque antes de venderlo también pensaban en matarlo, ¿no? Entonces eso se me hace como súper fuerte y no solo tuvo como ese momento de dolor, sino que también aun cuando fue a Egipto, cuando lo metieron a la cárcel injustamente, o sea, vivió todo un proceso muy fuerte que ya cuando ves el final dices, wow, ¿no? Tuvo una gran recompensa, pero pasó un proceso fuerte en su vida. Entonces como que José se me venía ¿Qué a la mente. personaje para ti te impacta? ¿Qué personaje, tú que estás aquí conectado? Bueno, hay muchos, ¿no? Yo veo a Ruth, ¿verdad? Que perdió a su esposo también, y bueno, a su suegra que perdió a un hijo. Entonces a veces nos entrelazamos y el dolor y el sufrimiento, qué tremendo es esto que cuando se entrelazan vidas, es importante que tu influencia sea para consolar y para bendecir a otros, porque muchas veces, mira, se puede estar entrelazando en la familia y tú que estás hablando, nos podemos apapachar como el pobrecito, ¿no? El hundirnos en el dolor y en la tristeza, o podemos animarnos y levantarnos a ir hacia adelante, porque aquí se entrelaza pues la suegra de Ruth y ellas deciden avanzar y seguir adelante y caminar. Sí vemos que en el corazón de la suegra hay amargura, ciertamente, porque había perdido a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué tú me dices de esto? ¿Cómo es importante rodearte, el consejo, que es importante en medio del sufrimiento? Yo creo que esto es muy importante. Sí, yo creo que es rodearte con gente de fe, ¿no? Yo creo que los héroes de fe no solamente son los que están en la Biblia, hay muchos héroes de fe hoy en día, hermanos, tus líderes, tus pastores, obviamente, que te van a dar palabras de consuelo, y yo creo que el mejor consuelo es la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Hay que seguir adelante, tu mamá fue una semilla que se sembró y esto se va a multiplicar al 100 por 1, la doble unción ahora está sobre de ti, o sea, y empiezas a recibir estas palabras y es la palabra de Dios actuando, ¿no? Porque bien dice la palabra, valga la redundancia, que la palabra nunca regresa vacía. Entonces, yo creo que cuando tú te estás rodeando de esto, la palabra empieza a hacer su trabajo, ¿no? Empieza en tu mente, la empiezas a pensar, a meditar en esto, cae en tu corazón y empieza a dar una semilla y entonces empieza a haber gozo, empieza a haber paz, empieza a haber pues plenitud en medio del dolor, ¿no? Porque si tú te rodeas de gente que te está, pues está peor que tú, que está llorando, que está, ay, pobre, o tratándote de robar esa identidad, porque el diablo, pues eso es lo que quiere, siempre ponerte en un lugar de víctima, ¿no? Ay, pobrecita, pasó eso. No, al contrario, es tiempo de levantarte y de buscar esas personas que van a, pues, ayudarte a incrementar tu fe. Eso es lo más aconsejable. Cuando estás pasando una pérdida, ya sea pues en este caso, como yo que perdí a mi mamá o cuando perdí al bebé, yo me acuerdo que lo primero que hice pues fue buscar a mis pastores, ¿no? Primero pues para que oráramos, y cuando Dios dijo pues, o sea, no hay nada que hacer, es simplemente seguir con el proceso, pues me acuerdo que mamá me dijo, mija, tú sigue adelante, la promesa de Dios no se va a detener, lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir, o sea, y sus palabras afirmaron mi fe en ese momento, ¿no? Pero yo creo que ahí Dios me dio la sabiduría de decir, no quiero hablar con nadie, porque no necesitaba, pues, oír precisamente eso, ¿no? Yo necesitaba levantarme, necesitaba, ahora sí que como dice la palabra, dos son mejor que uno, porque necesita que si uno se cae, el otro lo levante, y en ese momento necesitábamos eso, porque bueno, nada más era yo, era mi esposo también, pues estábamos los dos en ese, pues en ese proceso de pérdida, y yo creo que cuando tú aceptas la voluntad de Dios y entiendes y te gozas aún en medio, porque yo creo que esto también es un poco de poner de tu parte, ¿no?
porque puede estar el dolor ahí, pero tú decides la actitud que vas a tomar, porque la actitud es muy importante, la actitud que tomas en medio del problema, en medio del dolor, porque yo puedo decidir encerrarme en mi concha, ponerme bajo mis cobijas y llorar y llorar y llorar, ¿no? Ciertamente dice la palabra de Dios que hay tiempo para llorar, tiempo de reír, y ciertamente necesitas un tiempo de llorar. No quiere decir que ahora que falleció mi mamá, pues yo no lloré, ¿no? O sea, pasé mis tiempos de duelo, pero ¿cómo los pasé? No los pasé deprimida, los pasé llorando en la presencia de Dios, entregando mi carga al Señor, me tomé mis tiempos a solas con Dios y seguí avanzando, ¿no? Y una de las cosas que me ayudó mucho es que no me dejaron, me dijeron, mija, tienes que seguir sirviendo, ¿no? Porque tú eres una sierva y esto no se debe detener. Y había pasado creo que una semana y me tocó subir a la alabanza y todavía me decían, ¿vas a subir? Y yo, pues sí, o sea, sí, porque esto, o sea, no se debe detener, debo de seguir sirviendo y yo sabía que ahí, o sea, en ese lugar era donde iba a ser sostenida, ¿no? En el buen consejo, en escuchar la palabra, en seguir en la presencia de Dios. Manu, aquí estamos viendo Manu Aguilar, que él tuvo una pérdida, ¿verdad? Dice que Dios le ayudó a traer paz a su corazón, ya que no fue posible despedirse de su mamita. No hubo mucho dolor en su corazón. Él entiende ahora su partida porque eso fue para unir a su familia, a su padre, a sus hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio del dolor, siempre Dios nos enseña algo. Dios siempre está actuando, Dios siempre nos está llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Aunque no haya pérdida, aunque haya sufrimiento, nuestra identidad como hijos nos hace entender que tenemos que ir hacia adelante. Mira, te sigo leyendo, apunta ahí 2 Corintios, ya leímos el versículo 1-3, fíjate lo que dice el 4, también lo leímos, el 5 dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y dice el 6, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o sea, hay salvación. Adri, puede haber salvación, como dice aquí, ¿verdad? Dice, porque si somos consolados, o sea, si somos atribulados, si estamos pasando por una tribulación, dice que es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros y otros padecen, ¿verdad? Es nuestra esperanza respecto de vosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos en medio de la aflicción, del dolor, dice que tenemos 2 cosas, consolación y salvación. ¿Puede haber salvación en el sufrimiento, en la pérdida, en el dolor? Claro, puede haber salvación, incluso como comentaban hace un momento, todas las cosas nos son para bien, aunque muchas veces no podamos ver un poquito más allá. Por ejemplo, cuando yo perdí a mi abuelita, sí recuerdo que me dolió, pero también estaba como segura de que Dios estaba conmigo y de que iba a pasar eso. Y algo que me impactó mucho es que aún en el velorio Dios se glorificó porque alcanzó a muchas personas para salvación. Y entonces yo decía, wow, esto tuvo un propósito todavía aún después de la muerte, porque fueron alcanzadas almas, ¿no? A causa de los testimonios, a causa de las personas, a causa de lo que Dios hace en nosotros. Entonces sí estoy muy segura de que hay salvación a través de la aflicción y de los problemas. Ciertamente parece que el morir, dice la palabra, ¿no? Que el morir es para vivir, o sea, cuando cae la semilla y muere, da fruto, entonces manifiesta vida, ¿no? Entonces a veces para nosotros, yo creo que todos pasamos por esto y es algo que todos pasamos, por eso dice que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todo el mundo, en todos nuestros hermanos, y dice que si sufrimos juntamente con Cristo, también reinaremos con Él, juntamente con Él, porque si Jesús padeció entregando su vida, aparte a Él no es que se le fue despojando, ¿no? Él decidió entregar su vida, Él decidió ir al sufrimiento, al dolor, para que tú y yo fuésemos salvos, para que hoy tú seas rescatado, para que vivas eternidad. Él decidió ir a la aflicción, Él decidió tomar tu dolor, tomar tu angustia, tu desesperación, para que tú vivas feliz y seas feliz, ¿no? Entonces, en medio de dolor, de la aflicción, yo creo que siempre hay una enseñanza y una enseñanza al corazón. Muchas veces te lleva un quebranto a quebrantar tu corazón y a retomar el camino de la humildad. Muchas veces te lleva a valorar lo que tienes. A veces no valoras lo que tienes y cuando hay un sufrimiento, una pérdida, un dolor, bueno, cuando hay sufrimiento a veces de escasez, ¿no? De padecer, de padecer a veces de algo, ¿no?
cómo valoramos todo, ¿no? Yo creo que en estos tiempos incluso de COVID valoramos muchas cosas, ¿verdad? Porque muchos han vivido sufrimiento. Bueno, unos decían, ya hasta extraño mi trabajo. Yo me quería salir de mi oficina corriendo y eso, y ahora extraño trabajar, extraño estar ahí con mis compañeros, extraño que yo no le hablaba a nadie y que era bien así, como me decía esta persona, yo era bien tosco y no me gustaba. No, ahora extraño verles las caras, ahora quiero ya hablarles, quiero comunicarme. Qué tremendo que muchas veces en medio del sufrimiento, de la aflicción, de la tribulación, de la angustia, Dios salva nuestra alma. Aquí hay salvación y me impacta este versículo, si alguien lo puede poner ahí en pantalla, 2 Corintios 1:6, ¿no? Que sí hay salvación, hay consolación. Esto es para nosotros los que padecemos, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pero sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. O sea, compañera de mi aflicción, voltea con el que está a tu lado, compañera, porque a veces estamos viviendo todas aflicciones, a veces estamos viviendo, mira, en la prensa, ¿a poco no? A veces nos está oprimiendo, pero ¿qué crees? La uva cuando la oprimes le sale el jugo, o sea, estamos bien jugosas, pero no solamente eso, el olivo, cuando tú lo metes en la prensa, al olivo le sale el aceite. ¿Quién de las dos me puede decir cuál ha sido como así algo donde ustedes han vivido muchísima, bueno, Liz ya me platicó su mamita eso, pero algo más acerca del sufrimiento y del dolor, donde tú has vivido un crecimiento en carácter, o sea, donde Dios te ha enseñado a valorar, a ser paciente, a la mejor a entender, ¿verdad? El tiempo donde tienes que valorar, humillarte y depender totalmente de Dios. No sé quién tenga ahí un testimonio. Bueno, yo creo que un tiempo bien hermoso que yo tuve, que Dios me permitió vivir, fue cuando mi mamá recién se enfermó. Me acuerdo tanto, íbamos a ser justamente conquistadoras hace 2 años y me tocaba compartir, estaba yo súper emocionada, estaba como, digamos, en un momento bien padre, estaba a punto de compartir en Conquistadoras, en la alabanza, la célula, iba súper bien, bueno, la reunión en casa, el grupo en casa, estaba así como en un momento cumbre, ¿no? Y de repente me acuerdo que yo oraba y le decía, Señor, yo quiero ser una adoradora en espíritu y en verdad. Me dijo, sí, bueno. Entonces recuerdo que me dijo, me vas a entregar todo. Y yo, ¿y cómo, no? O sea, ya me veía yo así, ya llegando con los pastores, bueno, ahí está su changarro, gracias por todo, bye, ¿no? Y justamente me topo a alguien en el súper, le platico esto, le comparto esto y regreso a la casa y una ambulancia fuera de mi casa que se iba a llevar a mi mamá. Ahí empezó un proceso bien fuerte donde yo entendí, Dios me llevó, me dijo, vas a soltar todo y vas a entender que servirme, que amarme es aquí a solas donde nadie te ve, no es al frente, no es en un púlpito, no es con un micrófono, es donde solamente estamos tú y yo y donde solamente yo puedo ver lo que tú estás haciendo. ¿Quieres ser una adoradora en espíritu y en verdad? Es aquí y ahora. Y entonces aprendí a morir a mi carne ahí, a dormir en un colchón inflable en el piso que se rompió varias veces y tuve que dormir pues sobre colchas o en un incómoda, despertarme en la noche, no dormía y mucha gente pensaba, ay, pobre Liz, está así, y la verdad es que fue un tiempo increíble. Yo amé cada segundo que estuve en ese hospital porque pude atender a mi mamá, pude honrarla, pude servir a Dios porque entendí que ese fue un tiempo de servicio para Dios, de morir a mi carne, a lo que yo quería, a lo que yo deseaba, a lo que a lo mejor era lo mejor, ¿no? Y lo mejor era estar donde Dios me había puesto, ¿no? Y pues con gusto renuncié en ese momento, así pues ahora sí le hablé y dije, pues Carlos, pues no voy a estar en la alabanza, quién sabe cuánto, pues mamá, no voy a poder ir a lo de Conquistadoras y pues a mi compañera de célula le dije, pues ahí te la encargo porque no sé cuándo voy a regresar, porque estuve mucho tiempo en el hospital. Entonces fue un tiempo de aprendizaje donde sentí que Dios así me sacó el vino, me sacó el aceite, me sacó todo lo que había que sacar ahí y fue un tiempo, la verdad, de mucho aprendizaje que mientras para otros no era, para mí fue y fue un tiempo bien padre, bien glorioso. Y Adri, no sé, ¿en dónde a ti te ha así pulido el Señor? ¿En qué tiempo fuerte es donde te ha...? Digo, aparte del matrimonio, ¿verdad? Sabemos que el matrimonio es el crossfit, el sufrimiento y la aflicción. No es cierto, es un gozo vivir en el matrimonio, pero también ahí nos pule, ¿verdad? Pero ¿dónde es donde Dios ha trabajado contigo? Híjole, pues creo que comenzó a trabajar y yo creo que empezó a crecer nuestra relación
a raíz de que a mi mamá la mueven del trabajo y nos teníamos que ir a vivir a México, entonces yo estaba viviendo en México y me gustaba mucho y eso, y de repente mi abuela se enferma de cáncer y regresamos, ¿no? Pero yo pensé que íbamos a regresar a Cancún, a donde yo ya conocía, con mi familia, con mis amigos, y no, regresamos a playa. Y yo decía, es que playa, ¿por qué ahí? No, eso no hay nada, no tengo nada, no me sentí así como forastera de no me gusta estar aquí, no quiero estar aquí. Me acuerdo que hasta estaba enojada, ¿no? O sea, yo no estaba disfrutando nada al principio de este proceso, ¿no? Y bueno, pues la enfermedad de mi abuela como que sigue avanzando y pues yo me voy encontrando como que con Dios y pues como que vamos teniendo nuestra relación como más intimidad y ahí va como puliéndome en muchas áreas. Me acuerdo que a veces también me tocaba ir como a cuidarla al hospital o esas cosas y probablemente en ese momento a lo mejor decía, híjole, ¿no? Al hospital, ¿no? A mí me daba como no terror, pero pues no es muy agradable estar en el hospital y ver como a las personas pues que están pasando por cosas difíciles como que se te apachurra el corazón, ¿no? Pero bueno, recuerdo en una ocasión que fui al hospital a cuidarla y que cuando salí, porque te tenías que aguantar, ¿no? Así de pues estar fuerte, no llorar para que no pues no pusieras mal a la persona, ¿no? Y recuerdo que salí y yo así de estaba como súper llorando y en eso una persona X se me acerca y me abraza y me dice, todo va a estar bien, confía en Dios, que no sé qué. Yo así de, ¿no? O sea, Dios aún me estaba hablando en esos momentos. Entonces yo siento que como que a través de esa pérdida que tuve, ya hasta siento ganas de llorar. ¡Qué horror! Él formó como mi carácter, ¿no? Y qué horror. No es malo llorar, al contrario, no dice, es de tristeza, lloramos con como, los que lloran y se gozan con los, así que si nos ponemos a llorar aquí las tres, no importa, porque dice la palabra, que lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Es con gozo y soy bien chillona, pero bueno, a lo que voy es que me da como gozo saber que incluso ella en el hospital decía, es que yo todavía no me puedo ir porque no sé con quién se va a casar mi niña, ¿no? Y ahora saber que estoy casada con un hombre que le sirve a Dios y que como ha rendido frutos y eso, digo, wow, estoy honrando a mi abuela. Dios movió e hizo todo esto para fortalecer mi carácter, para hacerme crecer. No sé, como que fue un tiempo difícil, pero a la vez lo disfruté porque valoré mucho el tiempo que pasé con ella y el tiempo que creció mi relación con Dios, porque antes pues no sabía muchas cosas, no sabía cómo Dios te hablaba o cómo Dios te pulía en ese proceso, ¿no? Pero puedo decir que me súper pulió, ¿no? Y luego ahora en el matrimonio más amén, me preparó, pero bueno. Creo que eso, fíjense que yo tuve la oportunidad de conocer a la abuelita pues a la abuelita aquí de mi hija, ¿verdad? De Adri y de Romy, mis hijas, porque son hijas también las dos, ¿verdad? Pero Eli, bueno, era una evangelista tremenda. Estaba en el hospital y a todo el mundo llevaba a recibir a Cristo, ¿no? Porque nos tocó verla en el hospital. Ella tenía gozo en todo momento y oraba muchísimo por sus nietos y decía, todos ellos van a ser pastores. Y ella declaraba, ella profetizaba, ella creía, bueno, desde su abuelo, desde más bien el papá de Eli, él, ¿verdad? Amaba al Señor y desde ahí hay una semilla y una intercesión que no regresa, ¿verdad? Vacía, porque la oración no regresa vacía. Entonces, bueno, yo creo que todos en la vida hemos tenido sufrimiento, dolor, pérdidas, no porque nos veas acá de este lado como pastores, no. Uno ve la gloria, pero no sabe la historia. Entonces, muchas veces hemos tenido y eso nos ha formado en paciencia, nos ha formado en templanza, nos ha formado en carácter, en humildad, nos ha mega formado y eso es lo que Dios quiere. Al final, quiere que tú dependas de él. Y no, fíjate, me impacta porque ahora que encontré esta palabra, dice que aún somos librados de los tiempos de tribulación, porque en los tiempos de tribulación tu alma, tu corazón parece desfallecer, tu vida parece que se derrumba todo, pero qué importante es que en esos tiempos de tribulación, mira, ve lo que dice aquí Pablo, dice en 2 de Corintios estamos 1:8, seguimos ahí leyendo porque está tremendo, dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, hay tribulaciones que sí o no, tú te has sentido que ya no puedes. Tú te has sentido más allá, así que tus fuerzas se han acabado. Y muchas veces sientes que ya no puedes y que
las fuerzas se te van. Y dice Pablo, así nos fue en Asia, o sea, así nos fue en Asia. Fuimos tan abrumados que sentíamos que ya no podíamos más allá de nuestras fuerzas. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ellos pensaban, ya hasta aquí, caput, hasta aquí llegamos. Y hay momentos en nuestra vida donde así, ¿verdad? Hemos estado en el hospital, en tribulación, en accidentes, en situaciones difíciles, en momentos críticos, donde a veces ha venido, ¿verdad? Ese mover, pero Dios es soberano. No pierdas la confianza como hijo de Dios en las promesas, en la palabra de Dios, en que Él te ama y que Él está identificándose con cada dolor. Él tiene, no es como que pasa, ay, es un dolorcito. No, no importa cuál sea tu dolor, no importa cuál sea tu aflicción, no importa cuál sea tu desgano, tu desespero, tu miseria, porque sí, a veces estamos así en la pérdida, en la miseria, en la tribulación, la depresión. Es que estoy deprimido por esto, por mi gatito. No importa, por el perrito, no importa, a Dios le importas. A Dios le importas. A lo mejor tú dices, es que Dios, a lo mejor para Él no es importante, ¿verdad? Que yo pasé por esto y a lo mejor Dios está muy ocupado. Eso es mentira. Dios está preocupado por ti y Él se ocupa de ti, pero confía en Él porque Él tiene cuidado de ti. En momentos donde parece que ya no tenemos esperanza, como que ya intenté todo, ya hice todo, he bebido, he sufrido, he tenido pérdida, he tenido sufrimiento, atribulación, pero fíjate lo que dice aquí. Y esto es clave. Dice, pero tuvimos, 2 Corintios 1:9, y me impactó. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dice que ellos mismos tuvieron sentencia de muerte para no confiarnos en nosotros mismos. O sea, estuvieron al límite de la muerte para aprender a no confiar en ellos mismos. Eso fue lo que pasó con tu mamá, Liz, que Dios la llevó al límite de la muerte, a entregarse, rendirse a Dios, y de repente Dios le da un año más de vida. Y cuando ya los doctores decían, ya, bye, hasta aquí llegó, ya no había esperanza, ya no había nada. Esto fue lo que pasó, este versículo se cumplió y Dios hizo que su esperanza no la pusiera en nada más que en Él, que su corazón volviera a ver al Señor, porque a pesar de que era una mujer que amaba a Dios y esto, había áreas en el corazón que Dios quería seguir salvando su alma y trabajando en su alma. Y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea, Dios te lleva a ese límite muchas veces de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de muerte, donde estás en el límite así para no confiar en un accidente como el que nosotros tuvimos hace un año, porque ya pasó un año, así a los límites donde ves la muerte aquí, ¿verdad? Y dices, solamente confío en Dios porque mi vida le pertenece a Él. Ahí es donde dices, nada tengo, nada soy, todo es por ti, para ti. Y dice, sino en que confiamos en Dios que resucita a los muertos, sino que ellos pusieron en ese momento a Dios que resucita de los muertos. En tiempo de tribulación, en tiempo de aflicción, pérdida, desesperación, depresión, tú tienes que confiar en el Dios que resucita a los muertos, en el poder de la resurrección. Él puede resucitar tu economía, Él puede resucitar tu estima, tu corazón, tu familia, tu matrimonio, a tus hijos. El poder de la resurrección viene a dar vida donde parecía que no había esperanza, donde Marta y María estaban ya reclamándole a Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? Porque a veces en esos momentos nosotros sentimos que Dios no estás a tiempo. O sea, ya tengo que pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, la cuenta de los hijos, ya estoy así como aquí, la aflicción, el sufrimiento. Pero tienes que confiar en el Dios que resucita, no en ti mismo, sino en Dios, y levantar tu mirada y predicarte la palabra de verdad, porque no podemos temer, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él ha dejado un maestro, un consolador que nos va a enseñar toda clase de verdad. Yo no sé qué promesas se les viene en este tiempo que ustedes puedan declarar hoy. Ahí, Adri, una promesa que tú declares para toda esta gente hermosa que nos está viendo hoy, todos los hijos de casa, algo que Dios te diga en este tiempo, porque la palabra es vida y es poder. Hay un versículo en Juan que dice que la paz que Dios nos da no es la paz que nos da el mundo. Y en el funeral del papá de una amiga recuerdo su testimonio, y algo que se me quedó mucho es que nada robe tu paz, ¿no? Nada te puede robar la paz que Dios te da, ¿no? Entonces, pues hoy una promesa que quiero levantar es que la paz de Dios está con cada uno de ustedes a través de cada aflicción o cada problema o tribulación que estén pasando. Es que su paz está con nosotros, y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que te hace descansar, que hasta sientes como rico, como alivio, que sientes esa seguridad de, aunque todo se te está cayendo encima, sabes que Dios está ahí, ¿no? Que no estás sola, que no estás solo, que
que Él te va a levantar y que Él está contigo pasando por eso. Como comentaba la pastora hace un momento, muchas veces creemos que cuando pasamos problemas los pasamos solos, o que Dios es Dios, ¿no? Y Él no los sufre, ¿no? Y yo solo me ponía a pensar, pues como un papá, ¿no? Cuando pasan problemas tus hijos, pues te aflige, ¿no? Como que dices, ay, siento, se me apachurra el corazón de ver a mi hijo así, ¿no? Entonces yo creo y veo a Dios así cada que nosotros pasamos problemas, pero aún creo que pues los pasa con nosotros. Y algo que se me queda mucho es que la paz que sobrepasa todo entendimiento está con cada uno de sus hijos. Lupita, estamos viendo ahí que dice que tú pasaste 6 meses, sí, gloria a Dios, con tu papito atendiéndolo, cuidándolo. Yo creo que también te dio un tiempo en ese momento de aflicción, sufrimiento, saca lo mejor de nosotros. Mira, muchas veces el Señor saca la honra, el amor, como la milla extra en tiempo de sufrimiento y de dolor y de aflicción, en tiempos difíciles, saca lo mejor Dios de nosotros. O sea, nos lleva muchas veces a ver cosas que no tendíamos o que no esperábamos hacer. O sea, el cuidar a tu mamá, el a lo mejor limpiarle las heridas, ¿no? El hacer cosas, ¿no? Que a veces, híjole, ¿no? Teníamos que hacer las quimioterapias, pasar por situaciones o un trabajo, ¿verdad? Ahorita, Conrad echándole muchísimas ganas, haciendo otra cosa, ¿verdad? Reinventándonos en tiempos difíciles. En tiempos difíciles nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Aún el carácter dulce, ¿no? En medio de esos momentos difíciles vamos a consolar y viene la dulzura y viene el amor de Dios a consolarnos, ¿no? Entonces, como dice Adri, ¿no? En medio de un velorio puede haber alegría. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está el Consolador y lo dice la palabra, ¿no? Dice aquí también María Cortés dice que fue maravilloso cuando su papá murió, sus hermanas alabando a Dios. Es diferente, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios y toda la familia se convierte a Cristo y va tocando toda la familia. Aquí Lupita también, su familia, ¿verdad? Fue tocada a partir de la pérdida de su papá, su mamita, que fue a Conquistadoras. Besitos a Mamá Nena, ¿verdad? La amamos. Y bueno, Dios es fiel, Dios es bueno, y en medio de la tribulación no quiere que pierdas de vista su gloria. Que la gloria de Dios no la pierdas de vista, porque la gloria de Dios es real. Le dijo Jesús a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? A ti hoy te dice el Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo único que tienes que hacer es creer en el Dios que resucita a los muertos. Esto nos lo dice en momentos de tribulación, en momentos donde Pablo, un hombre como tú y como yo, llegó un momento donde perdía la esperanza, donde se sentía a punto de morir, donde se sentía que ya no había nada en él, pero él puso su confianza completamente en Dios. Él aprendió a levantar y a confiar solamente en aquel que resucita a los muertos, porque a veces necesitamos ver el poder, necesitamos confiar en el poder de Dios. Y bueno, con esto nosotros estamos terminando este panel. No sé si alguien tenga preguntas, ¿verdad? Dice Gaby López que ella está honrando a sus padres, obedeciendo a sus decisiones de hoy. Es importante, ¿verdad? Sí, honrar a los papás. Y bueno, hay decisiones, ¿verdad? Que nosotros, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a honrar algo que no venga dentro de la palabra de Dios, aunque sean nuestros padres, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor el padre antes de morir te dice, ¿no? Ay, prométeme por favor que no vas a hacer esto. A ver, ¿cómo? Si esto está en contra de la palabra, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez esto, ¿sí? ¿Qué te pasó? Justamente apenas estábamos platicando de eso, que mi mamá pues era una persona que creía mucho en que mis cosas son mis cosas y tus cosas son tus cosas, y ella siempre trataba de meterme en la cabeza y bueno, nos trató de inculcar a mi hermano y a mí que lo que teníamos era solo de nosotros, ¿no? Entonces el otro día platicando con mi hermano decía que su cuñada le dijo que de una casa de Cancún, y entonces que la casa de su esposa, y entonces él le dijo, no, aclárale a tu hermana que esa casa es de mi mamá, o sea, no vuelva a decir eso, ¿no? Y yo me quedé así impactada, y ciertamente muchas veces yo tuve este conflicto con mi mamá, porque ella me decía una cosa y yo tenía que hacerle entender que no es lo que dice Dios, ¿no? Dios dice que somos una sola carne, y ahora sí que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y a final de cuentas nada de lo que tenemos material nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Todo lo que mi mamá formó ni siquiera fue por ella ni por sus capacidades, fue por Dios, su gracia, las habilidades que Dios le dio y la bendición que Dios puso sobre ella, ¿no? Entonces yo sí muchas veces tuve que pues ir en contra de lo que mi mamá decía para hacerle entender que pues eso no era el diseño
de Dios, sino lo que Dios decía para mi matrimonio, para mi casa, para mi familia, que mi esposo era la cabeza y que, o sea, no era cuestión de dinero, sino era cuestión del orden de Dios, ¿no? Entonces, siempre eso trajo victoria en mi vida y eso trajo victoria dentro de mi matrimonio, ¿no? El siempre seguir la prioridad y a veces es difícil, a veces hay un conflicto y yo mucho tiempo viví como en ese, entre la espada y la pared, entre mi mamá y mi esposo, pero siempre puse por delante lo que decía la palabra y eso pues nos ha llevado a haber ganado la victoria y que pues no se ocasionara un divorcio o una separación en el tiempo que tuve que vivir con los dos, ¿no? Y que pues era honrar a mi mamá y honrar a mi esposo y el balance, ¿no? Porque pues a veces también mi esposo pues así de, ay, es que tu mamá, y pues yo no le podía decir nada porque no podía perder la honra con mi mamá. Entonces Dios me dio la sabiduría en ese momento para poder pues apaciguar las aguas, pero siempre a los dos decirle, pues yo voy a hacer lo que Dios dice y lo que la palabra dice y pues tomar esa, ¿cómo se dice? Pues esa autoridad en la palabra para poder salir victoriosa en ese tiempo, ¿no? Y que Dios me respaldó, porque era su palabra, no lo que yo dijera. Sí, yo creo que si nosotros no cuidamos esto en momentos difíciles donde viene presión también de la gente, tenemos que honrar la palabra, discernir la palabra. En momentos de tribulación y de angustia, ¿qué haces? ¿Cuidas tu integridad y obedeces la palabra o obedeces la presión del mundo, la presión de la gente, la presión de las personas, ¿no? Porque muchas veces puede venir esa presión y te puedes estar perdiendo como que de una gran bendición, ¿no? Tenemos que aprender que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y tenemos que ser dóciles para dejarnos guiar en momentos de tribulación y de angustia. Déjate consolar. Él quiere cambiar la tristeza. Hay mucha gente que está deprimida. Yo no sé si Adri nos puede hablar un poquito de esto, de la depresión, porque a veces no nos damos cuenta, Adri, que estamos deprimidos, que estamos tristes. Ya íbamos a terminar este panel, pero por lo que veo la gente se sigue conectando. Estamos aquí, vamos a darle 5 minutitos más, 10 minutitos más. Pero hablar de la depresión es importante porque en medio de la pérdida, del sufrimiento, del dolor, a veces no nos damos cuenta y aparentamos que estamos bien, pero yo creo que hemos pasado por tiempos de depresión y tenemos que darnos cuenta y volver al gozo de la salvación. A ver, Adri, ¿qué me puedes hablar acerca de esto? Algo muy fuerte que todos pues llegamos en su momento a pasar, como comentas, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo pasé un momento de depresión en el que yo juraba que no estaba deprimida, pero todo lo que estaba pasando a mi alrededor con mi persona, en áreas de descuido, en cosas así, tanto físicamente como interiormente, me fui dando cuenta que estaba deprimida, ¿no? Y muchas veces la depresión llega tan sigilosamente, sin darnos cuenta y cuando pues menos te lo esperas, pues como que ahí está y ahí se queda, ¿no? Y se puede quedar mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando tú comentabas que tienes que volver al gozo de la salvación, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza y yo creo que hay momentos en donde, como comentaban hace un momento, sí es válido llorar, es válido, pues no sé, como sufrir tu luto, por así decirlo, pero el punto es que te tienes que levantar, tienes que seguir porque si no te vas a estancar, ¿no? Entonces ya no vas a avanzar, incluso puedes jalar a tu propia familia a ese estado como depresivo y como traer pérdida u opresión, ¿no? Entonces, pues yo siento que es algo muy importante y algo que facilita las cosas es que cuando más mal te sientas, cuando digas, no tengo ganas de nada, ¿no? Hoy sí me siento re mal, es cuando más busques a Dios, ¿no? Es cuando más lo necesitas y es solamente Él el que te va a llenar, el que te va a sentir como te va a hacer sentir como esa paz, como ese gozo, como esas ganas de volver a activarte, ¿no? Pero tenemos que buscarlo, ¿no? Hace un momento Liz decía algo que es cierto, ¿no? Muchas veces ella decía, no, es que me animaron y me dijeron mis pastores que tengo que seguir sirviendo. Muchas veces cuando estamos en depresión o tenemos problemas, lo primero que hacemos es soltar a Dios, es dejar de servir. Y hoy yo te quiero decir que la mejor forma de tener la victoria de la depresión o el problema o de la tribulación que estés pasando es sirviendo a Dios. Porque ahí te vas a llenar, te vas a pulir, vas a tener aprendizaje, Dios va a traer cosas increíbles y cuando pases todo eso vas a decir, wow, ¿no? ¿En qué momento? Ni me di cuenta, ¿no? Yo diría eso. Bueno, pues todos hemos pasado a lo mejor momentos de tristeza profunda y no puedes dejar que esto llene tu corazón y ahí te quedes estancado por meses, días y años.
Es muy importante que si tú te sientes en depresión, tú busques al Consolador, que tú derrames tu corazón y le digas, Espíritu Santo, sácame, ayúdame, guíame y vuelve el gozo de la salvación a mi vida, porque en momentos de depresión es peligroso, ¿verdad? Que un hijo de Dios y un cristiano estén en una depresión y que se deje bombardear, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros volteamos nuestra mirada a Jesús, entonces tenemos que volver nuestra mirada a Jesús, tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada en Jesús. Dice la palabra que nosotros tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esto viene en Romanos 12:12. Esto dice que seamos diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y dice gozosos, entonces dice, seamos diligentes, no perezosos, sirviendo al Señor. Pero dice gozosos en la esperanza, sufridos. Entonces, pero habla primero de sirviendo al Señor con gozo, ¿verdad? En la esperanza y sufridos, o sea, sigo sirviendo, pero hay gozo, hay esperanza, ¿verdad? Hay gozo en la esperanza, hay sufrimiento en la tribulación, hay problemas, hay situaciones adversas, pero yo sigo siendo diligente y no perezoso, porque a veces en momentos de tribulación, de opresión, lo que hacemos es soltar el gozo, ya no caminamos con esperanza. Jesús puso el gozo delante de la cruz y eso dijo, wow, ¿no? O sea, él voy a vivir esto, pero yo creo que ya nos estaba viendo a todos nosotros adorar, servir, valió la pena. Él puso el gozo delante de la cruz. Entonces, nosotros es lo mismo, o sea, estamos sirviendo, no tenemos que ser diligentes en el seguir sirviendo a Dios, dice el versículo 11, no perezosos, fervientes, cuidar el fervor, la pasión en nuestro espíritu, que nuestro primer amor sea Dios y seguir adelante, porque va a haber momentos donde te va a querer robar el gozo, el enemigo, la situación difícil, donde el gozo, acuérdate que es tu fuerza, te va a querer debilitar. En momentos de depresión te quiere debilitar, te quiere hacer como desenfocar, que no disfrutes lo que hoy tienes, que no valores lo primero, causando destrucción, ¿verdad? En tu estima, en tu familia, en tu casa. Y bueno, pues de ahí parte toda bendición, todo ministerio, todo don, todo empieza en la familia, en la cabeza, ahí. Entonces tienes que cuidar mucho esto, que haya gozo en tus relaciones, que haya alegría, ¿verdad? Esto es muy importante y eso lo único que lo hace es el Espíritu Santo, porque todos como matrimonio nosotros pasamos tiempos de tribulación, tiempos de sufrimiento, hemos tenido pérdidas, sí, pero hemos aprendido como matrimonio a seguir sirviendo, ¿verdad? A ser diligentes, a gozarnos en la esperanza, sabiendo que la esperanza, ¿verdad? Nunca no falla, porque nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino en Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador, porque lo que está en juego es tu alma. Save your soul, salva tu alma. O sea, lo que está en juego en medio de la tribulación, de la angustia y de la pérdida es tu alma. Tu alma tiene que estar puesta en el gozo de la salvación. 2, si va a haber tribulación, va a haber sufrimiento. Si el amor todo lo sufre, dice la palabra, el amor todo lo sufre y todo lo sufre y lo repite 2 veces. Entonces va a haber sufrimiento que va a formar tu carácter, pero dice algo bien importante: sé constante en la oración. Y lo que muchas veces nos falta es la constancia en la oración. No en algo que el mundo vea o que alguien vea, sino en mi intimidad con Dios, yo constante, perseverante con Dios. No necesito que el mundo lo sepa, sino hoy entiendo que mi intimidad con Dios es lo que sostiene mi gozo y mi fuerza. Muchas veces nos dicen, ¿cómo es que haces tanto? Pues tenemos nuestro tiempo así muy, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo agarramos, ¿verdad?, al Señor, porque Él es nuestra vitamina de todos los días, Él es nuestra fuerza en esa intimidad con Él. Él es el único que nos puede venir a consolar, a levantar, a fortalecer, a traer alegría en medio de los tiempos difíciles. Todos vamos a pasar por tiempos difíciles, pero recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y bueno, despidiéndonos de toda la hermosa gente que está aquí, dice Elvita Torres, la depresión es terrible, es horrible, es horrible. Hemos tenido mucha gente que ha estado deprimida, pero no sueltes tu mirada de Jesús, no sueltes la palabra, levanta las promesas. Juan 14:25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz los dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces el que trae la paz es el Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando viene la unción de Dios, que el Espíritu Santo es el ungidor,
¿Sabes qué cambia tu tristeza por alegría? Dice que pone un gozo. Él no trae un óleo de gozo en lugar de luto, en lugar de un espíritu afligido, trae gloria en lugar de ceniza, en lugar del opaco, ¿verdad? Él nos va a poner un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Yo no sé cuántos hoy se han sentido angustiados aquí, cuántos en este tiempo de tribulación, dolor, han percibido la angustia que causa estrés, que te causa estragos en el cuerpo. Así que hoy te animo a que tú abraces al Consolador, a que te dejes consolar. Es la clave, porque Él va a estar formando tu carácter y ayudándote en todas las áreas de tu vida, sacándote de depresión y ayudándote a pasar. Como en valle de sombra y muerte, Él no nos dejará, ayudándote a pasar en medio de la tribulación y de la aflicción. Así que bueno, chicas, yo no sé si quieren decir algo para terminar en este tiempo y despedirse de la gente, algún consejo para pasar en medio de la tribulación. Pues yo el consejo que te puedo dar es oír alabanzas, es súper importante. Dios habita en medio de la alabanza y a mí me ha servido mucho cuando yo siento que como que a lo mejor por alguna razón, por algún estrés, por alguna tribulación, siento que me estoy desconectando, porque bueno, es normal, o sea, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino son contra potestades que vienen a quererte oprimir. Me enchufo, o sea, ahora sí que me desconecto del mundo, me conecto a mis audífonos y empiezo a oír alabanzas, y eso, híjole, de verdad es como inmediato, se conecta de verdad tu espíritu con el espíritu de Dios, y empiezas a adorar y empiezas a declarar victoria, y así peleas tus batallas en adoración, y es como muy importante en este tiempo estar llenando tu casa, tu corazón, tu mente. Dice la palabra que en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensemos, ¿no? Yo creo que el lenguaje de Dios es fe, y esto es algo que tenemos que recordar. Dios no se va a mover por chantaje, Dios no se va a mover, o sea, Dios se mueve al ver tu fe, ¿no? O sea, al declarar la palabra de Dios y decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, ¿no? Como hace poco pasábamos el testimonio que te compartimos de la camioneta, no sabíamos cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios abrió, de verdad sentimos que abrió el mar en medio de un desierto, o sea, fue algo milagroso, glorioso, fue algo que todavía mi corazón sigue impactado de cómo nos rescató, donde menos nos imaginábamos, donde no sabíamos que Dios lo iba a hacer. O sea, quiero decirte que Dios no te va a dejar, no estás solo. Si tú crees, al que cree todo le es posible, y dice que conforme tu fe será hecho. Entonces es un tiempo de levantar las promesas, escribirlas. A una querida hermana, cuando estuvo pasando un tiempo de cáncer, me acuerdo que su hija y yo nos sentamos y escribimos post-its, y le llenamos toda la casa de post-its con promesas. En este tiempo, si tú sientes que tu fe está debilitada, escribe post-its con promesas de la palabra, y llena toda tu casa para que puedas verlas a donde voltees, porque eso es lo que te va a mantener firme. Y tu actitud, que tú creas que va a ser posible, que tú creas que el Dios que está contigo es el mismo que ha estado desde hace más de 2000 años, que resucita muertos, que abre el mar. O sea, si tú crees en ese Dios, entonces tu actitud va a ser otra, y Dios va a obrar ahí en medio de este gozo y de esta actitud, y de creer que Él lo hará. Muy bien, chicas, muy bien, nos estamos cuidando. Híjole, a ver, ¿qué otra cosa te puedo decir que no haya dicho ya? Nada, no es cierto, es broma. Yo creo que algo muy importante y que ya lo mencionamos es al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté contigo en todo momento, que tú recuerdes que Él es tu consolador, tu paracleto, tu ayuda, que sea tu mejor amigo. Yo sé que muchas veces como que nos cuesta creerlo, a veces se nos olvida que está ahí con nosotros, ¿no? Pero justo ayer hablaba con mi esposo y decía, es que es tan chistoso cómo nos habla el Espíritu Santo, y muchas veces como que no le hacemos caso, como que decimos, es algo que yo pensé, o es algo que yo, o sea, es algo mío, ¿no? Y realmente es Dios hablándonos en todo momento, desde algo tan burdo, tan tonto, si lo quieres ver así, como algo tan importante. Y yo creo que Él es una ayuda increíble para pasar problemas, y pues es Dios que está ahí con nosotros, ¿no? Bueno, ya dijeron lo de la alabanza, estar levantando las promesas de Dios. O sea, si tú tienes ahí tu Biblia, estar buscando las promesas, subrayándolas, levantándolas, y estar en profunda intimidad y comunión con Dios, eso te ayuda muchísimo también.
Y por último, yo les voy a decir, no puedes procesar el sufrimiento correctamente hasta que pongas tu mirada en las cosas de Dios, en la gloria de Dios. Así que pon tu mirada en la gloria de Dios, que sea tu principal interés, porque en el dolor, el sufrimiento, en la tribulación nos ensimismamos, nos volvemos hacia nosotros, nuestra mirada la bajamos hacia nosotros, lo que me pasa, lo que yo vivo, no dejes de poner tu mirada en la gloria de Dios, en buscar que sea tu primer interés, buscar la gloria de Dios y deleítate en el Señor, en el existir, en el que tú tienes vida y deleítate en Él, deleítate en Dios. Esto va a ayudar muchísimo a que tu gozo se mantenga, ¿verdad? En que Él es soberano, en que Él es el todopoderoso, Él es el grande, es el que tiene la última palabra. Él te sostiene, así que como dijeron, cree en sus promesas, alaba al Señor, adora y bueno, confía respecto a tu futuro y a lo que va a suceder. Confía que tu vida está en las manos de Dios porque tú ya tienes vida eterna y vida en abundancia. Así que tú confía en medio de la angustia, en medio de las luchas, lo que estés librando hoy, confía en Dios y en su palabra porque Dios estará trabajando en ti, en tu corazón y en cada uno de nosotros. Su obra es constante, Él no deja de trabajar. Él no se cansa y Dios sigue trabajando en todo momento y todo va obrando para bien. Él está trabajando constantemente en tu corazón. Así que familia, te animo a que tú abraces hoy esta oración. Oramos por ti y hoy abrazamos, Padre, en este tiempo al Consolador. Hoy estamos abrazando al Consolador, entendiendo que el Consolador es el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ayuda en todas las cosas. Hoy el Espíritu Santo es el Consolador que está viniendo a tu casa, a tu familia, a tu hogar, ahí a abrazarte, a fortalecerte. Él te llamó, Él te escogió, Él te predestinó y Él te glorificó, dice la palabra. La obra que Él empezó en tu vida, Él ya la terminó. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, hoy el Consolador está ahí. La obra preciosa que Él empezó en medio de tu casa, Él la va a terminar. Confía en sus promesas porque Dios es fiel, Dios nunca falla, no se arrepiente y Dios es bueno y Dios es fiel. Así que hoy estamos orando, confiando y creyendo en las promesas de Dios porque Dios es fiel. Amén, amén. Gracias, Espíritu Santo. Estamos orando por ti. Déjame decirte que no estás solo, no estás sola. Tu vida vale muchísimo y para Dios valió a Jesucristo, valió la sangre de Jesucristo. Tu vida vale muchísimo. Y así que tú siéntete amado, siéntete valioso y Dios está al cuidado de ti y de toda tu casa. Tiene un propósito en tu vida, un propósito de eternidad. Dios te bendice, te amamos y nos vemos el domingo. Primero Dios, nos vemos, estamos en contacto. ¿Te acuerdas de que ya va a ser Conquistadoras? Acepta tu reto, abraza tu reto y vamos a comenzar a etiquetar a muchas mujeres, a invitar muchas mujeres. Liz Smith va a estar dándote tu boleto. Por ahí ya debemos de tener los boletos listos, entonces ya ella va a estar mandándote tu boleto, el número de tu boleto y bueno, para que tú también estés invitando a otras mujeres. De hecho hoy voy a empezar con mi reto, porque bueno, pues todas estamos en esto, Dios nos pone retos y somos mujeres de retos y enseñamos a ir a una milla más y cuando nosotros obedecemos el Espíritu Santo está ahí con nosotros, ¿verdad? Así que bueno, te invito a que no faltes a Conquistadoras, no faltes, va a estar increíble y bueno, y que no te desconectes de la oración de las 7 de la mañana, pero no por eso tú descuides tu tiempo de intimidad. Lo más importante es tu tiempo de intimidad y conectarte en acuerdo, pues Dios nos está dando una palabrita chiquita, sencilla en la oración, muy padre, pero bueno, Dios nos permitió y mi esposo me dijo, tienes que seguir porque ha sido algo muy tremendo, abrió los cielos, empezó a traer muchos milagros en muchas personas, empezó a cambiar muchas situaciones, ciertamente en acuerdo hay poder